Hola profesor, mi nombre es María Clara Fuentes Velázquez y hoy les presentaré el coloquio sobre literaturas europeas de los siglos XIX y XX. El realismo y el naturalismo pueden resultar similares. Ambos movimientos literarios surgieron como una oposición al romanticismo. Tienen como objetivo plasmar en la literatura la realidad a la que se veían expuestos sus escritores. No se centraba en lo bello o lo feo, solo buscaba plasmar la miseria y los problemas en los que se enfrentaban día a día las personas. El naturalismo fue un movimiento surgido en Francia a finales del siglo XIX, que luego logró extenderse a diferentes países europeos y también fuera del continente. El máximo representante de este movimiento fue el escritor francés Émile Zola, 1840-1902. Características del naturalismo. Algunas características de las novelas naturalistas eran la imparcialidad, ya que como los autores preferían la objetividad antes que la subjetividad, los temas centrales de estas historias eran el alcoholismo, las enfermedades, la corrupción, incluso las diferencias de clases sociales. Le daban especial atención a los ambientes en que vivían sus personajes, puesto que esto reflejaba mucho de las diferencias tanto sociales como culturales que se percibían en la época. No usaban el lirismo. No les interesaba expresar de manera bella la dura realidad. Más bien usaban un lenguaje cercano a la jerga popular de ese entonces. Y, en su mayoría, las historias eran narradas en omnisciente, debido al carácter observador que este movimiento utilizaba. Modernismo. El modernismo es un movimiento literario desarrollado entre el siglo XIX y el siglo XX en América Latina. El escritor y periodista nicaragüense Rubén Darío, 1867-1916, es considerado fundador del movimiento. Es un movimiento que buscaba expresar libertad y romper con las estructuras que se tenían en ese entonces. Características del modernismo. El modernismo se caracterizó por romper con las reglas y lo que se consideraba tradicional, incluso si eran temas sociales, religiosos o políticos. La verdad era relativa e incluso pensaban que no había una verdad absoluta. Fue un movimiento extremadamente subjetivo, expresivo, impresionista y surrealista, a diferencia del naturalismo. El tema más recurrente era el amor con tintes eróticos y sensuales, por lo que usaban un lenguaje prohibido para la época. Y fue este movimiento el que dio pie a libros y autores que dejaron una huella enorme en la literatura, como Virginia Woolf, 1882-1941, quien fue una escritora británica modernista. Sus obras hablaban del feminismo, un movimiento que aún no era muy bien visto en su época. Hablaba de los problemas a los que se enfrentaban las mujeres, el cómo no podían ser más que madres y esposas, y cómo esos dos roles les impedía crecer como personas, que ellas necesitaban sus propios derechos, sus propias profesiones, sus propias decisiones, su propia habitación. La literatura siempre está en constante movimiento, en deconstrucción, en avance. Por ello, es fascinante ver todas las cosas que le han influenciado y transformado tal como la conocemos hoy. El proceso del pensamiento humano se ve reflejado en las obras, el cómo poco a poco nos vamos liberando de las exigencias y prejuicios sociales y simplemente creamos arte, con nuevas reglas que nos permiten conocer diferentes versiones de nosotros mismos, como escritores y como personas. Gracias por ver.